comprar una vez al año. Pero me compra más que ningún particular o ninguna otra empresa, a lo mejor, Claro. que compra 12 o 14 veces en el año. Activamos alertas, ¿no? Alarmas comerciales cuando un cliente es muy top, está en nivel 5 Claro. y baja al 4, o un cliente está en nivel 4 y baja al 3. El CRM en los B2B es súper importante porque también hay comerciales. Entonces, podemos integrar esos contactos del offline, podemos decir, para que vengan a Connective. Incluso activar cosas del CRM. No solo la parte de autos, sino que en general todo nuestro modelo de negocio está bastante partido en qué necesita cada tipo de cliente. Dentro de estas, pues tenemos subsegmentaciones y sí lo trabajamos de esa manera. Gracias a Connective también, si no sería completamente imposible para nosotros. Si no tuviéramos una herramienta de auto así, no podríamos hacer esto. Lo que necesita son herramientas como Connective, que en este caso le ayudan a identificar cuando un cliente pues baja la recurrencia, baja la recensia, baja el valor de compra, cuando algo, poder detectar preventivamente que algo está ocurriendo. Suelen tardar en comprármelo otra vez 2 meses, ¿no? Pues puedo ya anticiparme a esa compra antes de que tú estés buscando y puedas ir a lo mejor a otra web. Y aquí somos súper transparentes y yo creo que también esto es clave para la hora de la satisfacción, ¿no? Establecer bien cuáles son las expectativas que puede tener. Acabas de llegar a la web, después de a lo mejor 2 meses, pues te voy a esperar ya directamente con lo que la última vez compraste, con lo que estuviste visitando y sus relacionados, ¿no? La dificultad es llegar en el momento adecuado, que muchas veces es probabilidad y otras veces es que lo has medido. Hola, ¿qué tal? Hola, Ángela. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Hola, chicos? ¿Cómo Alejandro. estáis? Muy bien. Hola, muy buenas. Aquí con muchas ganas, ¿no? De hablar con vosotros y lleva bastante tiempo, ¿no? Y yo te lo había comentado, Ángela, de tenerte con nosotros en el podcast de Viva y con Connecti, pues más de lo mismo. Somos partners de ellos desde hace muchísimo Ujú. tiempo, gestionamos muchos clientes y yo creo que esta triada hoy de Viva, Cajeando y Connecti, creo que puede salir una conversación bastante chula, ¿no? La idea, sobre todo, como os he comentado cuando he ido hablando con vosotros, es que hablemos de la importancia del B2B y del marketing automation dentro de lo que sería el B2B. Connecti, además, ¿no? Es muy conocido en la parte de e-commerce y creo que se pueden hacer una gran cantidad de cosas en la parte de B2B. Nosotros con Cajeando lo hemos hecho, tenemos ese caso de éxito, ¿no? Que se publicó hace relativamente poco tiempo y creo que está guay que podamos hablar y profundizar sobre esta parte. Entonces, Ángela, si te parece, por darle un poco de contexto, ¿no? a nuestro público, ¿te parece si presentas Ujú. un poquito Cajeando como negocio digital, a qué os dedicáis, qué planteáis? Sí, claro. A ver, Cajeando es un e-commerce, una tienda online de embalajes y de cajas de cartón. Llevamos ya 10 años en el mercado y bueno, tenemos una casuística B2B, B2C, pero además 50-50 en el sentido de que mucha gente me pregunta, pero ¿os tiráis más para un lado o para el otro? En realidad, nosotros vendemos igual de la misma manera a clientes particulares que a clientes empresa. La diferencia básicamente es en el volumen de compra, que evidentemente gracias a ese volumen las empresas consiguen descuentos, precios mejores y tal. Y luego hay productos que sí que son muy B2C y producto que sí que es muy B2B, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de eso también. Una de las principales diferenciaciones o propuestas de valor al mercado que hace Cajeando es que vendemos sin mínimos. Esto es algo que la verdad que en España, al nivel e-commerce de embalaje, no hace casi nadie, pues al final los pickings se complican muchísimo, tenemos más de 300 referencias en stock real y nos puedes pedir una de cada si quieres y te las vamos a enviar, ¿no? Esto es muy típico también de clientes pequeños, particulares, autónomos, micropymes, startups, ¿vale? Gente que está emprendiendo, que está empezando. Y por otro lado, pues tenemos a los grandes, ¿no? O medianos, que sí que saben cuál es su referencia y compran palés completos, tienen esos descuentos escalados o incluso maquinaria para embalaje y otro tipo de productos, ¿no? Y luego también tenemos los packs de mudanza y todos estos productos que sí que son súper de particular, ¿no? Total, total. Y que también los vendemos muy bien y tenemos como packs ya para que si tienes que hacer una mudanza, bastante rollo es ya la mudanza en sí, como para estar preocupándote por qué necesitas, ¿no? Para el embalaje, así que tenemos esos packs ya predeterminados para ponerlo fácil. Así que bueno, digamos que tanto en particulares como en empresas lo que intentamos encajeando es solucionar los problemas, el rollo que supone el embalaje muchas veces cuando tienes un negocio o cuando tienes que hacer una mudanza o cuando tienes ese tipo de situaciones, ¿no? Que toda la parte del embalaje pues nos encargamos nosotros y listo, ¿no? Es un poco la propuesta de valor al mercado. Ahí, Ángela, por profundizar un poquito más, ¿no? Que si Ujú. nos puedes dar datos, aunque sea un poco porcentuales, a día de hoy, Sí, dentro de lo que sería el mix de volumen de negocio entre B2B y B2C, ¿en cuánto os mm. movéis?
Pues a nivel de clientes es 50-50, como te decía antes, pero sí es cierto que a nivel de facturación, el 80% de la facturación nos lo hacen las empresas, ¿no? Claro. Empresas medianas y pequeñas, básicamente, es lo que nosotros trabajamos. Claro, y al Más. final son dos targets muy diferenciados que entiendo que requieren estrategias muy diferenciadas, ¿verdad? Totalmente distintas, tanto en producto, en catálogo, como también en comunicación, en cómo nos dirigimos a ellos, en qué cosas les interesan, en los ritmos de comunicación con ellos también, los canales, ¿no? Todo, digamos que es diferente cuando tú estás tratando con una empresa mediana, con una pyme, micropyme o con un particular, ¿no? Incluso los envíos son distintos, las agencias de transporte son distintas, ¿no? Entonces, no solo la parte de autos, sino que en general todo nuestro modelo de negocio está bastante partido en qué necesita cada tipo de cliente. Tenemos buyers persona muy diferenciados. La Total. principal segmentación es estas dos, ¿no? Pero luego dentro de estas, pues tenemos subsegmentaciones y sí lo trabajamos de esa manera. Gracias a Connective también, si no sería completamente imposible para nosotros. Si no tuviéramos una herramienta de auto así, no podríamos hacer esto personalizable, ¿no? En las comunicaciones y también en el front, ¿vale? Lo que mostramos dentro de la web también, claro. Claro, sí, porque al final la personalización ya lo comentaremos, ¿no? Un poquito más adelante, la personalización al final es integral, ¿no? Muchas veces nos equivocamos y nos Correcto. creemos que la personalización es solo el email que envío, pero al final la Mm, personalización es el journey de forma integral, desde cómo concibo a ese target, qué ve en el sitio web, qué ujú. comunicación recibe o incluso qué información recibe el comercial sobre esta persona en base a su navegación para yo contactar con él, ¿no? Que esa Exacto, las parte, las preguntas que le haces, ¿no? No es lo mismo las preguntas que le hago en particular con lo que necesito saber de una empresa para mí como negocio y también para darle una solución que realmente solucione su problema, ¿no? claro, Identificar el problema, digámoslo de alguna forma. claro, otro punto ahí entiendo, Ángela, que las tasas de recompra serán un Claro, mundo no. a nivel de diferencia entre el B2B y el B2C. Las tasas de recompra y los carritos medios, el valor monetario, por ejemplo, que también es una variable importante aquí. Tenemos una heterogeneidad bastante extraña en el sector del e-commerce. Yo que he estado en e-commerce de muchos sectores, sí es cierto que no es muy habitual. Normalmente tienes todo mucho más compacto. Nosotros tenemos unos picos, tenemos clientes con carros de 3.000 4.000 euros, clientes con carros de 10 euros, ¿no? Todo esto Ya, pasa en el mismo e-commerce y te destroza estadísticas, o sea, o lo separas muy bien para que las dinámicas tengan sentido o estás viendo información sesgada de alguna forma. claro. Que esto me lleva también un poco a mi siguiente pregunta, ¿no? Que tenía ahí planificada, que Mm, ¿por qué es importante marketing automation en B2B, ¿no? Y, y me lleva a esta pregunta porque al final lo primero que se me viene a la cabeza en base a lo que estás comentando es el tema de la segmentación. sí. Qué importante es la segmentación basada en distintas variables, ya sea asociadas al comportamiento, ¿no? O asociadas a campos esenciales, ¿no? Del propio comprador. La importancia que tiene la segmentación aquí es brutal, ¿no? Mm. Sí, y sobre todo lo que te comentaba, para conocer un poco el dolor del cliente, ¿no? Las preguntas adecuadas para hacerle, para poder identificar y segmentarlo, categorizarlo, como le queramos llamar, pero también para identificar el pain, ¿no? Que al final es como nosotros diferenciamos al buyer persona. Tenemos, por ejemplo, a la hora de comunicarnos, por ponerte ejemplos claros, nosotros trabajamos en B2B, por ejemplo, las promos de palés completos. Esto no lo recibe un particular. Tenemos comunicaciones donde hablamos de maquinaria para relleno, para que puedas hacer tus propios rellenos reciclando tus embalajes, ¿no? Esto no lo recibe un particular. Y luego también tenemos, por ejemplo, algunas veces ofertas para descuentos por impresión, por personalización, este tipo de cosas. Un particular, pues tampoco, no es que no le interese, es que a nosotros tampoco nos interesa a lo mejor enfocar el producto hacia ese lado, ¿no? Entonces, esto por la parte de producto. Luego están los descuentos por volumen, como os decía, ¿no? Que en la parte de B2B pues tiene sentido, en la parte de B2C no tiene ninguno. Y luego toda la parte interna de mensajes, de avisos. Tú sabes que nosotros trabajamos mucho el RFM, ¿no? Y esa Sí, categorización de cliente 1, 2, 3, 4, 5. Para nosotros, por ejemplo, a nivel comercial es súper importante identificar clientes empresa que pasan de nivel 5 a 4 o de nivel 4 a 3, que sabes que esa es un poco eh, la estrategia que nosotros seguimos. En lugar de hacer, digamos, comunicaciones a los del 3, a los del 4, a los del 5, en función de sus características, digamos que activamos alertas, ¿no? Alarmas comerciales cuando un cliente es muy top, está en nivel 5 claro. y baja al 4, o un cliente está en nivel 4 y baja al 3. Y Es que ahí es eso es donde clave. realmente hacemos trabajo, sí. Claro, eso es clave porque al final sobre todo en B2B, ¿no? Donde el mimo
que hay que mostrarle a cada cliente, el Exacto. conocimiento que hay que tener con cada cliente y que Mm, generalmente en B2B tienes un equipo comercial. No tiene sentido muchas veces que el activador lo que haga es derivar en una acción de envío de un mail. No, efectivamente. mándale un aviso a mi equipo comercial se distribuirá esa información como estime conveniente y a partir de ahí el equipo comercial ataca, ¿no? Exacto, porque diferenciar Connective de una herramienta de newsletter, yo creo que es lo principal, ¿no? O sea, una cosa son los emails. Mis clientes principales no están suscritos a la newsletter. Mi Claro. top 15 o 20, esta gente no quiere recibir mi email promocional de no sé qué. Ellos saben lo que tienen, lo que yo tengo, saben el ritmo de compra, tienen una comunicación constante con su asesora comercial, que es Mari Carmen, y están hablando constantemente. Entonces, Mari Carmen lo que necesita son herramientas como Connective, que en este caso le ayudan a identificar cuando un cliente pues, baja la recurrencia, baja la recencia, baja el valor de compra, cuando algo, poder detectar preventivamente que algo está ocurriendo, ¿no? Y para eso también están las herramientas de marketing automation, que a veces se nos olvida un poco y al Claro. final es adaptar la estrategia de tu negocio a lo que la herramienta te pueda servir, ¿no? Y Claro, aquí porque ya es ahí, donde Ángela, nosotros, es entender Connective, como bien dices, no como una herramienta de email, sino como un CDP, claro, técnicamente, ¿no? Que, como vosotros comentáis, ¿no, Alejandro? El CDXP, ¿no? El Customer Experience Data Platform, ¿no? Que es el aprovechamiento de esa data para la toma de decisiones y el planteamiento de acciones independientemente del canal, ¿no, Alejandro? Eso es, y al final lo estaba comentando Ángela, ¿no? Al final la facturación encima de un B2B es mucho mayor. O sea, ahí mm, no estamos perdiendo una compra pequeña muchas veces. Entonces, el tema del seguimiento del usuario y de la personalización, yo creo que tiene una relevancia mucho mayor, ¿no? Ya no es solamente newsletter, porque a lo mejor la bandeja de un B2B es enorme, pero oye, llegas a la web y te encuentras esa última compra que hiciste, ¿no? Pues ese tipo de estrategias funciona muy bien. O, oye, te recuerdo con una push, con un email, con varios canales, no solamente hacemos una línea a uno de ellos, que hace 2 meses compraste este producto. Entonces yo tengo a lo mejor tagueado que ese producto tiene normalmente una vida de, o suelen tardar en comprármelo otra vez 2 meses, ¿no? Pues te puedo hacer ya anticiparme a esa compra antes de que tú estés buscando y puedas ir a lo mejor a otra web, ¿no? Que Sí, me esa vaya palabra para mí personalizar. es tremenda en automation, que es la anticipación. Yo definiría marketing automation como la capacidad de anticiparse a las necesidades de un cliente. Y me mola siempre que ujú. sale esa palabra porque es que al final creo que de eso se trata, de anticiparse a las necesidades, ¿no? Claro, eso Total. en un modelo de negocio como el de Cajeando y que le pasará a muchos también, que es por necesidad, ¿no? Nosotros no vamos a intentar que el cliente compre algo por impulso, sino que va a comprar lo que necesite, pues todavía tiene más sentido, porque llegar en ese momento, en el momento de, ay, necesito cajas, me he quedado sin cajas, tal, llegar en ese momento es muy complicado, ¿no? Entonces, estas herramientas pues te ayudan un poco a eso también. Pero nosotros ponemos mucho en Connective el símil un poco de cuando tú vas a tu bar de confianza, ¿no? Por la mañana y, oye, no tienes que ir al camarero al decirle, oye, pues quiero una tostada y un café. No, ya Mm, directamente Connective ya te está diciendo, bueno, Connective o la herramienta que utilicemos, em, te está diciendo, oye, estos son los productos que sueles comprar, ¿no? Oye, pues te los dejo ya en la entrada para que no tengas que ir hurgando o te los recuerdo y demás. No, mm. al final, lo que comentamos, no es lo mismo una herramienta de newsletter, no es lo mismo que yo esté buscando ordenadores en una web y de repente me lleguen lavadoras, no tiene sentido. No, pues entonces eso, esa anticipación pues consiste un poquito en saber con quién estamos hablando en cada momento y darle esos productos, ese valor realmente y no mostrarle cualquier cosa. Total. Y luego ahí en la parte de B2B versus la parte de B2C, en B2B no hay que preocuparse tanto por el volumen de la parte alta del embudo en comparación con el B2C. Me explico, ¿no? Y es Sí. que yo puedo trabajar al final segmentos cortos de volumen porque es un pica pica, es un cuentagotas, es un hablo por teléfono, el equipo comercial habla con ellos, mientras que en un B2C al final sueles hacer acciones más en masa, ¿no, Ángela? Sí, un poco más masificadas y luego en nuestro caso, por ejemplo, yo hablo de caso Cajeando específicamente, donde el proceso de compra es un poco tedioso. Lo pasa en Cajeando y en cualquier web de embalajes, ¿vale? Al final tienes que medir, tienes que buscar las tres medidas, lo de la visión espacial a veces no, sí, a nosotros estamos muy No acostumbrados acompaña. a trabajar esto, pero no acompaña, ¿no? Entonces el proceso de compra tenemos que facilitarlo. Si yo le hago a una persona, después de haber estado ya haciendo esto hace un mes, que ahora no, evidentemente no se acuerda de la medida, no me puedo ni acordar yo, le hago que empiece otra vez el proceso desde el principio, pues al final estoy un poco
ralentizando ese ritmo de conversión y perdiendo posibles oportunidades, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, ahí Connective también nos ayuda a lo que acaba de decir Alejandro. No te lo pienses otra vez, era esta la tuya, agrégala al carrito y esta es la que tú compras, ¿no? Por eso también ponemos nombres a las cajas. Pues si no, ¿qué sentido tiene llamar a una caja 7 CND, 6 CND? Se llamarían con la medida, ¿no? Pero es que es imposible recordar la combinación de 3 medidas de 300 referencias. Al final le llamamos pues, por su nombre, le ponemos nombre de pila y nos Sí, ¿no? acordamos. Los clientes también, ¿eh? Nos llaman y nos dicen, yo compro la 3 CND o la CND3. A veces no saben el orden, pero les suena, ya sabemos qué caja es. Una medida es imposible que te acuerdes, sobre todo cuando algunas llevan decimales. Ya, ya. 32,5, 21,2, porque son medidas a milímetro, ¿no? Y sí, en este sentido, para nosotros tiene muchísima eficacia para esa compra masificada o ese cliente más masificado, ¿no? Que es un poco heterogéneo, que pueda comprar solo, que tenga esa autonomía por la web y que pueda iniciar y terminar el proceso él en la tienda online, que Claro. para eso es una tienda online. Sí, sí, total. Y luego también la recurrencia del B2B, ¿no? Y el ticket que tiene Ujú, justifica acciones más, es decir, claro, el trabajar más esos ad segmentos hoc. más pequeños que Mm, comentaba y acciones más ad hoc, porque al final el cerrar una venta, ¿no? Una venta nueva incluso, ¿no? De lo que sería una primera transacción de un B2B, sabes que a lo largo del tiempo te va a traer cierto la recorrido, ¿no? Y la rentabilidad que vas a conseguir con la recurrencia, o que casi siempre está ahí la rentabilidad en la fidelización, ¿no? En las compras recurrentes. Y en eso también yo creo que el auto es importante, ¿no? O sea, estamos hablando de hecho, yo siempre hablo de auto en la captación del lead, ¿no? Que es interesantísimo esto en la parte web. En la parte de la conversión, en todo esto que estamos hablando ahora de las recomendaciones, el recordatorio de productos, carritos abandonados y tal. Y luego toda la parte de la fidelización y de la postventa y de cómo hacer ese seguimiento de clientes y trabajarlo con el RFM, con esos avisos internos, ¿no? Yo creo que acabo de resumir la estrategia de Cajeando con, con Auto, es básicamente esta. Sí, sí, total. Ahí en captación te añadiría, ¿no? La estrategia que seguimos de conocimiento del tipo, ¿no? Sí, No solo captación, el lead sino también es nurturing, como. Sí, es como una cualificación también de entender, ¿vale? Este usuario es una empresa, no es una empresa, y si es una empresa, ¿de qué vertical es, ¿no? De tal manera que en una primera toma de contacto, yo ya sé por dónde van los tiros y qué estrategia tengo que seguir, ¿no? Entonces, le capto y lo correcto. cualifico. Para que a Muy partir de importante ahí. eso. Sí, sí, total. Porque claro, cada cliente, en función de su cualificación, tiene un camino, ¿no? que seguir. Me gustaría tener millones de recursos y poder atender a todo el mundo personalmente y al teléfono, pero eso no es viable. Entonces, de esa forma también nosotros cualificamos el tamaño, la potencialidad del cliente, sus necesidades, ¿no? No es lo mismo la necesidad, por ejemplo, que tiene un particular que va a comprar un pack de mudanza, por ejemplo, es una necesidad de que normalmente tiene la mudanza programada para el fin de semana. Si es lunes, no pasa nada. Si es martes, tampoco. Pero como sea miércoles, hay que hacer un preaviso, ¿no? Como digo yo, digamos, poner encima de la mesa las expectativas, ¿no? Para mejorar luego la satisfacción. Si tú quieres que esto te llegue el viernes y es miércoles y estás en la otra punta del país, pues puede ser que tengamos que buscar un plan B, ¿no? Y aquí somos súper transparentes. Yo creo que también esto es clave para la hora de la satisfacción, ¿no? Establecer bien cuáles son las expectativas que puede tener. Y aquí Connective, pues también, ¿no? En esos avisos, en esos emails automatizados de, oye, es miércoles o es jueves, esto es para el viernes, porque igual hay que Si es para hacer el viernes, cosas. ten cuidado, sí, total. Claro, exacto. Sí, Esto es también que lo en podemos eso trabajar. claro, es que en eso consiste la personalización al final, ¿no? Ujú. Esa segmentación, ¿no? O agrupación en los diferentes targets que tiene, ya sea por producto o por puntos asociados al propio comprador, es La vital. gente, sí, sí, a lo mejor el que nos está escuchando puede decir, bueno, pues que tú tienes mucho volumen de packs de mudanzas, ¿no? A ver, sí vendemos packs de mudanzas, pero como he dicho antes, nuestra facturación el 80% es empresarial, quiero decir. No me lo quito de Vendemos la cabeza, ¿eh? muchos, No me lo quito de la cabeza el dato que has dado de, vale, 50-50, ¿no? En volumen sí, de compradores o de transacciones, ¿no? O claro, más pero 80-20, ¿no? Es como, uff. claro, Que ese imagínate, 20 se coma un 50 y que sigáis claro, ahí es mucha apostando por el gente. B2C.
Sí, es mucha gente que necesita atención y además es gente que específicamente el particular necesita una atención diferente. La empresa está abierta 24/7 o tiene un horario amplio, están acostumbrados a que les llegue mercancía. El particular tiene otras casuísticas, ¿no? Y es más complejo. Pero precisamente ahí, cuando hay ese volumen, pero ese volumen por otro lado de rentabilidad, perdón, de facturación, pues en ese caso más sentido tiene todavía automatizar y poder, no podemos llamar a todos los de packs de mudanzas para, ¿vale? O sea, por muy pocos que tengamos, son muchos. Entonces, Claro. bueno, pues esto Auto lo soluciona Pero me flipa, ¿no? El fácilmente. planteamiento de las dos estrategias entre B2B y B2C, en la que en B2C lo que evito es que me llamen, de tal manera que mis mensajes están enfocados a que de forma automática esa persona pueda tener toda la información disponible en base al tipo de navegación que hace, mientras que en Ujú. B2B hago la inversa. Intento tener un sistema de avisos hacia mi equipo Mm, comercial para dedicar tiempo a generar esas transacciones, ¿no? Y fíjate qué exacto, guay, porque estamos empleando marketing automation de dos maneras totalmente distintas, diferentes. pero que tiene todo el sentido en realidad, porque al final son dos realidades, y como bien comentaba Ángela, 50-50 en volumen, ¿no? de compradores totales, pero 80-20. Está súper justificado. Sí, es guay cajeando por eso, ¿eh? O sea, cajeando es Hombre, guay como proyecto también porque puedes hacer estrategias B2B, puedes hacer estrategias B2C con todo lo que, con Auto, con social, con todo lo que hacemos, ¿no? Y eso también a nivel de e-commerce es muy guay, ¿no? El poder... somos dos empresas en una casi, o sea, realmente son dos proyectos sí, en sí, uno, en la total, ya misma te web. digo. Nosotros en Viva disfrutamos Sí. mucho Guay. gestionando, cajeando. Además que Ángela es una de nuestras clientas, ¿no? Que más tiempo lleva trabajando con nosotros y tiene pues, una gran cantidad de servicios, ¿no? Estamos en Mm, SEO, la parte de Paid, Marketing sí, Automation, estamos en ahora todo. también la parte de Content, ¿no? Con social media. Sí, Eso estamos está ahí también guay. ahora, hemos retomado Social, pero bueno, no es el tema del podcast, pero Social estaba ahí un poco, por eso precisamente de qué estamos hablando, 80/20, ¿no? Y dices, ¿pongo huevos en la cesta de Social? ¿No pongo? Bueno, estos son otros debates, podemos hacer otro podcast, Pero está pero, guay, está pero guay. sí, Sí, la verdad es que es algo es que No, un pero buen hemos negocio. retomado Sí. ahora. Dime, yo Alejandro. siguiendo un poco con lo que comentabais, ya no solamente que tengáis las dos casuísticas, porque hay veces, nosotros nos hemos encontrado con a lo mejor una tienda de, yo qué sé, chuletones, ¿no? Que venden en Navidad prácticamente y la gente compra una vez y no vuelve a comprar. Correcto. Pero luego a lo mejor hay una farmacia que sí que compra recurrentemente. Vosotros os encontráis con un caso de B2B, que sí que hay una compra con recurrencia, ¿no? Que cada X tiempos van a comprar. Y luego un B2C que sí que suele ser una compra más puntual. Hmm, Entonces, claro, ya la dicotomía no es mucha facturación, poca facturación, sino es mm, un caso completamente de una compra más concreta y un caso de más sí. recurrencia, con lo cual la segmentación y la Sor- diferenciación tiene que ser muy básica. O sea, sorprendentemente, la estadística no es así exactamente, porque, ¿Mm? para nuestra desgracia, el B2B no siempre necesariamente es recurrente. Depende mucho de si, eso que hablamos antes del lead nurturing, ¿no? De si Ujú, a la hora de cualificar el negocio, es un negocio que tiene, hay una pregunta clave que es si tienes espacio. ¿Vale? Si ellos tienen espacio para almacenar, hacen una compra única al año, por ejemplo, Ujú. por ponerte un caso muy extremo, pueden hacer una compra única al año y conseguir mucho mejor precio por cada unidad de embalaje porque claro. tienen espacio, comprar una vez al año. Pero me compra más que ningún particular o ninguna otra empresa, a lo mejor Claro, que compra 12 o 14 veces en el año. Tenemos empresas que compran una o dos veces al mes y Claro. empresas que compran cada 4 meses y empresas que compran cada un año. Y Eso es el una problema movida, era claro. que, claro, al principio pensábamos que los habíamos perdido. Que O sea, eso es. al principio lo que nos pasaba era, ostras, este hace tantos meses que no me compra, ¿no? Cada uno tiene sus dinámicas y eso es lo guay de Connective aquí, que no necesariamente es las empresas se comportan de una manera y los particulares de otra, sino que dentro de las empresas las hay con unas casuísticas y las hay con otras y al final el asunto es que nuestro cliente empresa no es tan homogéneo como estamos comentando. Tenemos un cliente empresa que puede comprar una vez al año y que en la parte de cualificación de lead nurturing le preguntamos, ¿tienes espacio de almacenaje? Y consigue mucho mejor precio si hace una compra única grande y se almacena él, ¿no? Y a lo mejor ese cliente compra una vez al año y ya está, ¿no? Y tenemos otras empresas que compran cada 4 meses, tenemos empresas que compran varias veces al mes, ¿no? Porque tienen poquito espacio y precisamente cajeando también da esa, esa propuesta de valor al mercado, ¿no? Que tú no tengas que tener ahí espacio ocupado, les pasa mucho esto a las farmacias que tienen una trastienda pequeña o a negocios que realmente lo que quieren es llenar el almacén de su producto, no de cajas, ¿vale? Entonces, para eso estamos también nosotros y claro, tenemos todas estas dinámicas en la mesa. Al principio pensábamos
que los clientes que los habíamos perdido, ¿no? Que ya no nos iban a comprar más, sino realmente son pues sus dinámicas de compra y para esto auto pues también tiene mucho sentido dentro del cliente empresa, ¿no? Claro, entiendo que aquí el RFM, perdona Sí, sí, Jaime, es bastante importante, ¿no? Porque a Ahí lo mejor un estamos. contacto con valor monetario 5 tiene una recencia pequeñita, ¿no? Eso Pero es. sigue siendo un cliente importante y otro que tiene menos valor monetario tiene más recencia, más frecuencia, ¿no? Entonces, Correcto. claro. eh, Aquí las claro, ahí, dificultades, ahí sobre el todo, RFM. está en que si no tienes esto en cuenta y a la hora de hacer tus análisis de RFM previos a montar, digamos, la operativa, te puede llevar a engaño. Es muy Porque divertido. no puedes tener en cuenta las reglas generales. Tienes que tener en No, cuenta las reglas propias de cada uno. Porque es tan heterogéneo que al final, si tengo en cuenta la media, vale, calculo la media de cada cuánto me repiten. Pues la media te va a salir a lo mejor 8 meses, pero que esa media está calculada en que uno pide al mes y hay otros muchos que piden cada 2 años y si tiras la media no estás en ningún lado, no estás ni contentando a uno, ni anticipándote con uno ni anticipándote con el otro. Entonces al final los sí. datos tienen que estar calculados en base al propio contacto, si tienes esa información. Eso es lo ideal, ¿no? Eso nos dimos cuenta, afortunadamente, antes de auto, nos dimos cuenta con los paneles de Business Intelligence, ¿no? Nos empezamos a hacer paneles de data y ahí Lo empezamos a ver recuerdo. bueno, si estabas tú, Jaime, Sí, sí, estaba la, yo en el proyecto, sí. no sé cómo llamarlo, porque voy a utilizar un término estadístico que no es correcto, ¿no? Pero como la dispersión tan Sí, grande sí, que había, es así, ¿no? La sí. dispersión tan grande que teníamos de datos entre unos segmentos. Y ahí dijimos, ostras, ¿qué lógica aplicamos aquí? Es que cuando fui a pasarle a Jaime en ese momento, oye, tienes que hacer esto con la recencia, dije, ostras, que no sé qué decirte, o sea, tengo aquí un lío que no sé por dónde empezar, ¿no? Menos mal que nos pilló ahí y no empezamos así sin mirar, porque que es lo normal, decir, Claro, venga, claro, pero cada mes un sí, email. pero tener esa información, fijaros la importancia que tiene la data, porque es que si no te pegas un castañazo, es que Esa ahí es otra. ni te estás anticipando y encima estás dando la Mm, brasa a un mm, comprador cuando realmente no tiene esa necesidad, ¿no? La anticipación es importante clavarla, porque si llegas tarde lo sí. perdiste y si llegas antes eres un pesado, ¿no? Porque El no te momento, el anticipas, ¿no? momento. El El momento momento es la dificultad es llegar en el momento adecuado, que muchas veces es probabilidad y otras veces es que lo has medido. eso es. Y mientras por el camino hacer nurturing, lógicamente, ¿no? Es decir, que te Exacto. vayas anticipando por si no tienes capacidad de anticiparte, pues que cuando ese cliente tenga esa necesidad, al final le has impactado de la forma correcta, de tal manera que te recuerda y al final te compra a ti y no se va a la competencia. Eso Pero sería lo sí, ideal, sí. toda la parte esa de RFM, ¿no? Es súper importante. A mí me da un dolor cada vez que audito una cuenta de Connective y veo que alguien tiene un recompra a los 180 días de no comprar, genérico ahí, pum, a todo el mundo. Sí, Depende tanto del producto, del tipo de comportamiento, de si es B2B, de si es B2C. Es decir, eso requiere un análisis previo para entender al final cuándo se ha perdido ese contacto, ¿no? El típico workflow de Winback a 180 días y hasta luego, es duro, ¿eh? Porque se está perdiendo ahí mucha oportunidad de negocio, generalmente. ahora estamos haciendo una cosa chulísima recientemente, que tú la conocerás, Jaime, que Ujú. es que con el RFM precisamente viendo los que están perdiéndose o que ya llevan tiempo sin comprar, los hemos segmentado en función de el volumen de compra o bueno, no se le llama así, el lifetime value, ¿no? Un poco lo que nos podría dar Sí, de facturación en su vida, ¿no? Y cuánto de interesante, por lo tanto, es recuperar ese cliente frente a otros, ¿no? Y estamos priorizando también así para poder focalizarnos y poder poner toda la carne en el asador para recuperar a los clientes que realmente nos interesa que recompren y no perderlos. No es que los hayamos perdido, ¿eh? Es que están ahí, que dices, este no está comprando, ojo, no está comprando, claro, ¿no? Y ahí es cuando se activan las sí, sí. alarmas. Es que dar por perdido a un cliente es complicado por lo que comentas, ¿eh? Por la heterogeneidad que tiene la película, el dar por Sí, perdido es duro. Sí, sí. fuera de Connective nos ha pasado que de repente un cliente pensábamos que ya no iba a comprar más, ya habíamos hablado con él varias veces, no había manera, y de repente ¡buop! Aparece, ¿no? O no habíamos conseguido que nos contestara y de repente alguien dice, no sabéis quién nos escribe, nos escribe no sé quién, y todo el mundo se pone muy contento, ¿no? Y no nos había contestado los últimos emails, a lo mejor no habíamos conseguido hablar con él por teléfono, o sea, habíamos hecho todo fuera incluso del email y de todos los canales, ¿no? Total, Pero total. y no habíamos conseguido, de repente aparece y dices, ostras, esto no me lo esperaba, esto está fuera de todos mis RFMs. Ya, ya, claro, porque al Eso también final pasa.
Eso pasa, sí, es que al Pero final no. nos alegramos, ¿eh? Sí, es muy complicado, ¿no? Tener una anticipación exacta al 100% de dar de Total. entender, es decir, no somos la bruja Lola, ¿no? No, Podemos anticiparnos, pero es muy complejo al final el todo lo que hacemos, ¿no? Eso hay está situaciones guay, externas que no controlamos y que no conocemos. O sea, está eso es claro. imposible. Lo que hay que hacer es arrimarse, ¿no? Un poco, ¿no? Mm, Acercarse, ¿no? mm, Como dicen con la suerte, ¿no? Hay que acercarse a la suerte, ¿no? En este caso mm, no es suerte, es trabajo y es dato, pero sí, sí, hay que así. arrimarse a la transacción, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Está guay, ¿no? Creo que hemos comentado bastante por qué es importante marketing automation en B2B, además con ejemplos creo que relativamente prácticos, ¿no? Dentro de lo que sería el punto de vista más estratégico, hemos hablado de segmentación, hemos hablado del seguimiento de los contactos basado en la data, el empleo, ¿no? De este tipo de herramientas como un CDP, más que como un enviador de emails. Mm, y ahora me surge un poco, ¿no? Que creo que está guay, por eso está aquí también Alejandro, que es cómo Connective, aunque hemos hecho algún spoiler, pero ¿cómo Connective nos puede ayudar, ¿no? En toda esta parte estratégica de B2B. ¿Cuáles consideras que son esas funcionalidades por profundizar un poquito más en lo que sería la operativa pura de la herramienta y cómo Connective puede ayudar a hacer lo que estamos haciendo nosotros con Cajeando desde Viva Conversion? Mira, voy a empezar un poco con lo más básico, que es primero, tú a la que integras Connective en la web, estás recopilando toda la huella digital. Entonces, toda esa información, desde que el usuario ni siquiera está registrado, ni siquiera nos dice que es una empresa y que pertenece a tal código postal o lo que sea, ahí Connective ya está recogiendo toda su data. Entonces, ya sabemos qué es lo que le interesa, qué producto está viendo, para luego, cuando ya diga, oye, mira, pues ya sí que me interesa, vamos a comprar y tal, pues ya sabemos qué tipo de producto le tira más, en ese caso, a la empresa. Luego, algo también importante, que a mí me gusta mucho resaltar en los B2B, es que no solamente nos integramos a la web, nos podemos integrar al CRM, al RP, por ejemplo. Normalmente, pues al CRM en los B2B es súper importante porque también hay comerciales. Entonces, podemos integrar esos contactos del offline, podemos decir, para que vengan a Connective. Incluso activar cosas del CRM. Oye, pues el comercial acaba de tener una visita con tal cliente. Pues podemos activar una estrategia que sea luego enviarle un email con lo que sea, con lo que consideremos, ¿no? A partir de ese evento que ha ocurrido en el CRM. Entonces, bueno, primero el recoger datos es algo básico y primordial para no, pues lo ha comentado al principio Ángela, no mandar una newsletter porque sí, sino, oye, vamos a hacer las cosas por un motivo y de forma contextual. A partir de ahí, pues tenemos múltiples canales. No vamos a tampoco hacer eso, un all-in al email, que suele ser muy frecuente en algunos B2C, ya cada vez menos, gracias a Dios, pero todavía pasa. Y a partir de ahí, pues tenemos los contenidos web, ¿no? Vamos a intentar también, oye, no solamente te enviar un email, acabas de llegar a la web, después de a lo mejor 2 meses, pues te voy a esperar ya directamente con lo que la última vez compraste, con lo que estuviste visitando y sus relacionados, ¿no? Pues ya te podemos esperar un poquito con cosas que te pueden interesar, para que no tengas que estar navegando y buscando. Y luego tenemos también los SMS y las notificaciones push, con lo cual, eso, la idea tampoco es hacer un all-in al email, sino, oye, te mando un email, no lo abres, pues te espero luego en la web, que no me lo compras, pues me espero 10 días y te mando un código de descuento, un SMS, me lo invento, ¿no? Entonces, pues esa variedad de canales, esa omnicanalidad que da Connective, pues nos brinda un poco oye, pues nos falla este canal, pero tenemos otros canales para impactar a ese usuario. Luego, bueno, el tema de la segmentación, básico. Lo hemos comentado un montonazo, creo que es en lo que más hincapié hemos hecho, sobre todo en el caso de cajeando que tenemos B2C y B2B, pues claro, al final hay que diferenciar eso, pero yo, por ejemplo, he puesto el ejemplo del online-offline. Pues ahí una diferenciación de esos dos para trabajarlos de forma diferente, ¿no? A lo mejor el offline, pues no le vas a dar tanta caña como al que te ha llegado a la web, que te ha suscrito a la newsletter, qué tal, pues. Pero bueno, también lo podemos impactar, pero es importante diferenciar. Y luego, pues bueno, podemos diferenciar la segmentación por facturación, por sectores, ¿no? Que hay veces que, pues oye, a lo mejor vendo tecnología para un sector y otro, pues me interesa tenerlos diferenciados también. Pues bueno, ese tipo de segmentación es importante. Lo bueno en Connective de la segmentación, que puedes segmentar tanto por campos, por la actividad también. Oye, yo sé que eres un offline o sé que eres un B2B y que además tienes este sector. Pero aparte veo que has comprado en el último mes 2.000 euros, por ejemplo, ¿no? Pues me interesa mimarte más, ¿no? Porque eres de los que más me compran, por ejemplo. Mm, Lo bueno de Connect también, hemos comentado que te compren el último mes. Si pasa un mes, en el caso de Connective los segmentos son dinámicos, mm. saldrá del segmento.
Quien te compre en ese último mes, entrará. ¿Vale? Con lo cual siempre va a haber ese flujo de entrada y salida, con lo cual ya no solamente automatizamos las estrategias, sino que podemos automatizar un poco los segmentos. Dejo un piloto automático a la audiencia que me interesa y la meto en una estrategia. Entonces todo se va a ir Fluye. activando por sí solo. Eso Mm. es, claro, es un poco la idea. El RFM que te hemos comentado lo mismo. También van a estar moviéndose constantemente los contactos a lo largo de ese RFM. Esto, por ejemplo, perdón Eh, Alejandro que te interrumpa, es algo súper interesante que a la gente le cuesta a lo mejor valorar, ¿no? El hecho de que los segmentos se van a ir alimentando ellos solos conforme van pasando cosas, ¿no? Y parece una tontería, pero estamos muy acostumbrados a trabajar con esta tabla de clientes aquí y que le pasen estas cosas ya, y cuando se comportan de una manera diferente, que le vamos a seguir haciendo las mismas cosas, ¿no? Entonces, eso de los segmentos dinámicos es muy guay, es muy interesante cuando no, aprendes a totalmente. incorporarlo. Mm, Ujú. No, y totalmente. Al final estamos en automation. Claro, si los segmentos son fijos y tengo que estar yo actualizándolos actualizándolos. constantemente, normalmente, claro, Eso, pierde un eso es poquito lo el más old sentido del school del automation. mundo, ¿no? Las listas, ¿no? Famosas antiguas, ¿no? Pero es Eso que es lo o más sea, la viejo gente ya. trabaja así. Es que mucha gente que Mm, trabaja con listas sí, sí. de estos son estos, ¿no? Estos se llaman no sé qué, estos se llaman no sé cuántos, y eso no se retroalimenta con Sí, sí, nada, esa es otra que pues cuando auditamos una cuenta de Connecti y me veo 200 segmentos estáticos y me cuentan, no, es que esto una vez al menos, ¿y quién lo sube? lo Porque yo sube. digo, bueno, apaga y vámonos, esto no vale para nada, porque no está actualizado, no hay información asociada a esa lista, ¿no? Y Eso eso al es. final acaba en tragedia, ¿no? En información no realista en el momento. No No, realista. total, pero que pasa un montón. O sea, yo Sí, me sí. encuentro en demos con clientes en reuniones de, oye, pero ¿podemos traer los segmentos como tal? Y yo digo, a ver, traed los campos y los que hay en Connected de forma dinámica se van a actualizar solos, que va a ser mucho más Es óptimo que esa es la clave, que si tío. estáis Pues tal cual. eso en general, pocas veces lo he escuchado y para mí es determinante. ¿Para qué vas a migrar una lista si puedes, es decir, vale, el que está en esta lista, ¿por qué está? Porque tiene determinado campo, porque ¿Sabes? ha cumplido determinado comportamiento, genera un campo cuando hagas la migración, lo mueves y haces ese segmento dinámico, pero al final es un tema de entender la diferencia entre lo estático y lo dinámico, ¿no? Pero sí, sí. Una lanza a favor de los e-commerce aquí. Es que muchas veces Las esto manos, nos ¿no? cuesta. Las manos, ¿no? Nos cuesta una cosa, ¿vale? Nos cuesta porque al final nosotros estamos trabajando con nuestros clientes, nuestras listas fuera de Connective, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con la herramienta, y esto nos pasa en casi todas las herramientas que vamos a integrar, ¿vale? Siempre. Hasta que tú no lo integras y lo ajustas a tu negocio, a tu modelo, no entiendes bien cómo te puede ayudar a ti particularmente. Y tú, Alejandro, que harás 14.000 integraciones y Jaime, ¿no? Verás que Connective hay algunos que le pueden sacar chicha por un lado y otros se la sacan por otro, ¿no? Dependiendo de pues, la casuística de cajeando B2B, B2C, Ujú. otro a lo mejor es super B2C y la usa para otras, o sea, tiene el punto de oportunidad con Connective en otro lugar, ¿no? Sí, total. Pero a nosotros nos cuesta, nos cuesta, porque al final cuando conocemos una herramienta la conocemos desde la generalidad, ¿no? ¿Qué hace esto? Esto. Pero luego, cómo yo eso lo meto en mi negocio, lo conecto, lo adapto y estratégicamente lo utilizo, yo hasta que nosotros llegamos a la parte de RFM y hasta que llegamos a lo de recibir esos avisos de cuando alguien pasaba el segmento 5 al 4, del 4 al 3, tardamos mucho tiempo. O sea, esto no A fue, ver, eso llegamos y también es un ya. poquito más avanzado, ¿eh? Lo de ha salido de este segmento Sí, no pero es hacer un segmento dinámico. no, Ahí no, ya pero es que un al poquito final, más. bueno, pues Ujú. mejor me lo pones Sí, pero te porque entiendo que al final cada uno hace lo básico que quiere hacer y luego a partir de ahí pues va investigando, intenta ir un poquito más sí, allá. en el Ujú. e-commerce hay una cosa que nos equivocamos siempre y me incluyo. Y es que cuando adoptamos una herramienta nueva, nos empeñamos en utilizar la herramienta al 100%, ¿no? La herramienta hace esto, Ujú. esto y esto, y yo tengo que hacer esto y esto y esto. Y no es así, hay una parte de aprendizaje, de conocerla, descubrirla, y luego hay una parte de adaptarla, que es lo durísimo y que al final solo lo puedes hacer tú internamente con ayuda evidentemente de la parte, o sea, de vosotros, pero que el pain de tu negocio lo tienes que poner encima de la mesa para que la herramienta lo solucione. No estar tú a la... O sea, no la herramienta la herramienta debe estar a tu servicio, vaya, esa es un poco la Ujú. conclusión. Y eso nos cuesta. Así que bueno, Sí, 100%. solo necesitamos un tiempo. Claro. Y que Luego Connected ya hace ese Justo muchas ahí, tiempo. cosas. Connected al final claro. es un todo en uno Claro, dentro de lo que cabe. Entonces puedes desde pintar contenido en la web, email, push, la parte de es que data. eh, habrá alguien para el que pintar el contenido en la web sea el super core.
Y Ujú. Claro. eso es lo que tiene que trabajar y tal. Entonces, a lo mejor aquí no estamos hablando E-commerce con tanto de mucho eso porque yo e-commerce con no. muchísimo catálogo, donde el tema de Eso es, recomendación es súper, súper súper importante, más importante. orientado a CRO, ayuda a la navegación, ese tipo de Eso es. personalización. Claro. Ujú. Esos utilizarían Connective Ah, de una manera, o sea, igual que yo, pero potenciando lo que para Una ellos es. Y parte de esto contenido dinámico. Ujú. exacto, y aquí hablemos lo que hablemos, al final el que nos esté escuchando, lo que tiene que hacer es pensar en cómo, en todas estas opciones y posibilidades, qué es lo que el pain mayor que tiene, ¿no? Y ese proceso de aprendizaje, eso pues nos lleva un tiempo en los e-commerce, tenednos paciencia, porque al final llegamos. Sí, justamente esto es algo que me preguntan mucho, oye, ¿cuánto tardamos en Mm, tener Connective integrado. óptimo? Y yo, a ver, sí que algo muy bueno que yo suelo comentar es, oye, venís de mail marketing, que suele ser lo más habitual, a poco que añadáis Sí, 4 recomendaciones y 4 cositas más en web y cambiando de canales y ya tal, vais a flipar. que Sí, son a lo mejor 6 flujos. Claro, ya es un avance súper grande, se sí, nota un montón en analítica, en sí. facturación, en todo. Y ahora mismo también tenemos más facilidades porque hemos incorporado también poco a poco plantillas que también, que luego a lo mejor las modificamos, que también se pueden hacer, ¿sabes? Pero de primeras siempre ayuda también un poquito más. Mm, Y luego comentaba Jaime el tema, por ejemplo, del CRO, ¿no? De la navegación y todo esto. Para esto también, justamente ha venido perfecto porque ahí está la funcionalidad de los test ABX en Connective. Entonces, no solamente tiene que ser, por ejemplo, en un carrito abandonado o a la que te manda un email, ¿no? Que solemos ver el tema de los test AB para cambiar asuntos, para cambiar contenido. Lo bueno en Connective es que es una evolución muy grande del típico test AB, porque de los 8 canales que tenemos en Connective, podemos estar viendo, podemos comparar canales diferentes, un email con una push, con un contenido web, el que sea, y luego a lo mejor nos interesa que el email se abra, pero oye, si le he mandado un contenido web, pues a lo mejor quiero que me haga una compra. Y a lo mejor el email lo valoro con un puntito en esa rama y la compra, como es más difícil, con un 3. Entonces tenemos también esa libertad a la hora de, oye, pues quiero hacer que cuando lleguen a esta landing page, ver cuál de estas 3 landings es la que luego me convierte más. O quiero mm. ver qué carrito abandonado es el que más me recupera carritos, ¿no? Pues también tenemos toda la libertad del mundo para con esos canales, ¿no? Que al final son muchos, muchas veces sabes, dices, ostras, no sé si aquí tirar por aquí o aquí tirar por esto otro, pues podemos comparar y estar viendo un poquito qué es lo que más nos interesa. Lo que hemos comentado, al final funcionalidades hay un montón, hemos comentado también el tema de los carritos abandonados, de seguimiento al cliente, hay 1000 casos de uso, lo bueno es que al final Connective eso, no se centra en un canal u otro, sino que la herramienta intenta ser omnicanal, intenta también juntar el online y el offline, y luego tenemos la parte analítica. Dentro del propio flujo vamos a poder ver también nodo a nodo el impacto que tiene. Oye, pues si a lo mejor un flujo no nos funciona, ¿dónde está el error? ¿No? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿El pop-up, el contenido? ¿O es que me he esperado poquito tiempo para luego enviarle el segundo impacto? No sé, pues podemos estar revisando eso y viendo también dónde está el error en el flujo. Y luego a nivel de analítica más avanzada, más por segmentos, por ejemplo, incluso, ¿no? Que queremos comparar 2 segmentos o queremos ver, oye, los emails a nivel de envíos, de aperturas y de clics por segmento y por el nombre del email, cómo van funcionando, ¿no? O las conversiones en los workflows. ¿Qué workflow me convierte más durante este periodo, durante este otro? Pues vamos a poder también ver toda esa analítica. Al final, intentamos que Connective sea un todo, Mm. ¿no? Desde al principio, desde ese seguimiento al cliente, sacando todo lo que va haciendo, toda su actividad, lo que son las estrategias, la segmentación y luego esa analítica para, pues, bueno, trabajar con datos tangibles y no por sensaciones, ¿no? Que es lo que Mm, también hay que intentar evitar muchas veces. mm. Totalmente. Pues no sé, yo creo que poquito más podemos añadir en realidad, porque haciendo un pequeño resumen, sí que hemos hablado, ¿no? De la particularidad de Cajeando, ¿no? Cómo aprovecha Connective, ¿no? Y la estrategia para diferenciar. Tenía por aquí apuntado comentar el caso de éxito de Cajeando, pero es verdad que llevamos comentándolo todo este rato, ¿no? Cómo Hemos hemos estado, aprovechado te lo hemos Connective. despellejado. Sí, pero de eso se trata. A mí me flipa porque ya os he comentado los dos, y Ángela me conoce mucho, ¿no? Que a mí me gusta poco la charla preparada, ¿no? Entonces, al final, el hecho de contar yo aquí el rollo, lo que hemos hecho en Cajeando, no me mola. Creo que esta conversación ha sido más enriquecedora porque sí que hemos ido viendo incluso el por qué se han tomado esas decisiones, qué obstáculos nos hemos encontrado, ¿no? Yo como caso Mm, de éxito me parece tremendo. Ahí solo decir el dato, ¿no? Que hemos llegado a incrementar más de un 50% la recurrencia, ¿no? En clientes de mm, empresa. Ese dato a mí me parece mortal y sobre todo teniendo en cuenta las particularidades que hemos comentado de ese 50-50 y 80-20.
y lo hemos hecho pues como llevamos todo este rato hablando, ¿no? Un poquillo más os puedo contar por ahí. Así que nada, por mi lado, agradeceros, ¿no? Que hayáis estado hoy aquí. Creo que ha sido una conversación bastante chula Muchas y gracias. Un placer, nos Alejandro, veremos haber también estado contigo en Igualmente, la... Jaime y yo hablamos mucho, pero bueno, no había tenido oportunidad de hablar así contigo y me ha gustado también mucho. Así que muchísimas gracias, Jaime, por darnos esta oportunidad y nada, gracias por el ratito. a vosotros. totalmente. Venga, muchas gracias. Chao. Hasta Hasta luego. luego.